La dispersa geografía de Grecia, repartida entre el sur de la península balcánica, la costa jonia de Asia Menor y el intermedio archipiélago del mar Egeo, cuya salida cierra la isla de Creta, hace muy complejo el análisis lineal de su desarrollo artístico, así como la fijación de sus orígenes. Sin embargo, desde que el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, buscando la tumba de Agamenón, descubrió en 1876 la necrópolis real de Micenas, y más tarde el inglés Arthur Evans excavó en 1900 el palacio de Knossos, en Creta, se viene aceptando que la civilización llamada cretomicénica fue la primera etapa de la historia de la cultura helénica. El amplio arco cronológico en el que aquella se inscribe iría desde finales del tercer milenio hasta el siglo XII a.C. Vendría después la Grecia de Homero, esto es, la que coincide con sus célebres poemas conocidos como la Ilíada y la Odisea, que son los testimonios más vivos de un largo tiempo, tan oscuro como épico, en el que la realidad y el mito se entrecruzan para llenar el vacío vaso de la historia. La cerámica llamada de estilo geométrico por el carácter de su decoración pondría punto final a este periodo en el siglo VIII. Siglo, por otra parte, que conoce la expansión del pueblo griego por el Mediterráneo occidental, fundando importantes colonias como las de Sicilia y el sur de Italia, conocida como la Magna Grecia. Sería a partir de ese momento cuando se produce el verdadero despertar del arte griego, haciendo evolucionar no solo sus formas cerámicas y decorativas, sino dando entrada a la escultura monumental en piedra con la gran familia de los Kuroi y Corés que datan de los siglos VII y VI. Fue también entonces cuando se define la polis como organización política y urbana y el templo como realidad en la que se resume la esencia de la arquitectura griega, conociendo luego una paulatina depuración formal y estilística bajo el período clásico. La fragmentación interna del imperio helenístico en varias monarquías tras la muerte de Alejandro en el año 323 reforzó el protagonismo de ciudades como Alejandría, Pérgamo o Rodas, que con sus talleres de escultura o nuevas realizaciones monumentales compitieron con la pujanza de Atenas, eclipsando su hegemonía en el campo de las artes, sin olvidar lo que en el mundo de las ciencias representaron nombres como los de Euclides en Alejandría o Arquímedes de Siracusa. La historia de Roma corre paralela en el tiempo a la de Grecia, pues la legendaria fecha de la fundación de Roma por Rómulo y Remo se fija a mediados del siglo VIII antes de nuestra era, coincidiendo con la presencia griega en el sur de Italia y la formación del pueblo etrusco. Este, entre los siglos VII y VI, alcanzó su máximo apogeo al ocupar las 2/3 partes de la península italiana, siendo entonces cuando Roma toma su nombre actual y llega a cuajar como ciudad. Pero en los últimos años del siglo VI, el Lacio y su capital, Roma, se rebeló y formó un estado independiente que llamó Res Publica, esto es, el nuevo régimen republicano, que puso fin al mandato de Tarquino el Soberbio como último rey de Roma. Se iniciaba entonces un periodo de expansión
en el que Roma se impuso a los griegos ocupantes de Italia. Se enfrentó con Cartago por el dominio del Mediterráneo occidental e intervino en las guerras macedónicas que le dieron la llave para convertir en provincias romanas los viejos reinos helenísticos. Todo esto supuso una fuerte helenización de la vida romana y muy especialmente en el terreno artístico, de tal modo que el arte romano, paradójicamente, aparece como continuador de la rica tradición griega. Ello no quiere decir que la arquitectura romana no tenga personalidad, todo lo contrario, pero no es menos cierto que su monumental y funcional arquitectura, con poderosa alma de ladrillo y hormigón, volteando formidables bóvedas y arcos, se cubre finalmente con el vestido prestado de los órdenes griegos. Otro tanto sucede con la escultura y pintura, donde los modelos y arquetipos vienen de la antigua Grecia libre y liderada por Atenas, de donde también proceden los numerosos artistas que ahora trabajan para Roma. Ello no impide que algunos temas, como el retrato o el relieve narrativo, alcanzaran en Roma un particular desarrollo que no llegó a conocer Grecia. En síntesis, Grecia y Roma componen una unidad difícilmente separable en el plano artístico que se define bien bajo el común denominador del mundo clásico. La historia de la arquitectura occidental, salvo la que se conoce como gótica, es heredera en gran parte de los conceptos de composición y construcción que se tejieron en la antigüedad clásica entre Grecia y Roma. De ahí la importancia de su conocimiento. Si a Grecia se debe el rico lenguaje de los órdenes y el cuidadoso estudio de sus proporciones que tiene en el templo su mejor expresión, Roma aportó una extraordinaria técnica constructiva basada en el uso del arco y la bóveda, al tiempo que utilizaba materiales como el ladrillo y el hormigón, cuya modesta apariencia se revestiría luego con vistosa piel de mármol. De este modo puede afirmarse que el Partenón de Atenas es tan característico del pensamiento griego como lo es el Panteón de Agripa del espíritu romano. El apasionante capítulo de la arquitectura griega tiene como preámbulo obligado la cultura cretomicénica, cuyo núcleo principal residió primero en la isla de Creta y su célebre palacio de Cnosos, y después en Micenas, con sus ciclópeas murallas en las que se abre la conocida Puerta de los Leones, y con la serie formidable de enterramientos reales como el llamado Tesoro de Atreo o Tumba de Agamenón, cuya cámara funeraria cubierta con cúpula se encuentra al final de un largo corredor de acceso. Después de aquella etapa entre homérica y heroica, se fue conformando en el período arcaico, entre los siglos VIII y VI a.C., la arquitectura que puede llamarse propiamente griega.
Si bien participaron en este proceso pueblos muy distintos, cuya localización geográfica incluiría principalmente la península balcánica, las islas del mar Egeo y la costa jonia de Asia Menor. Entre los elementos que entonces fueron tomando carta de naturaleza como propios, hasta alcanzar su más equilibrada expresión en el clasicismo de los siglos V y IV, se encuentran el templo y los tres órdenes griegos por excelencia, el orden dórico, el jónico y el más joven corintio. Finalmente, en el llamado período helenístico, la arquitectura siguió evolucionando hacia formas cada vez más libres y barrocas, como todo el arte griego en general. El conjunto monumental más conocido de la arquitectura griega es el de la Acrópolis de Atenas, que pese a su actual estado de ruina expoliada por una ingrata historia posterior, en la que desaparecieron gran parte de sus edificios, aún conserva el aliento que le diera Pericles cuando decidió en el año 448 reconstruir la Acrópolis que los persas habían arrasado años atrás. Fue así como surgieron los nuevos propíleos, o entrada monumental a la meseta alta de la Acrópolis, trazada por Mnesiclés y concebida con un elegante orden dórico que dejaba el intercolumnio central más amplio para el paso de la procesión de las Panateneas. Dominando la subida a los propíleos, se hizo poco después el pequeño templo jónico de Atenea Nike, o Atenea Victoriosa, debido al arquitecto Calícrates. Se trata de un templo tetrástilo, con 4 columnas en sus frentes principales, y anfipróstilo, por llevarlas solo en 2 de sus fachadas. Más compleja resulta la composición del templo de Erecteo, o Erecteion, donde aparece en uno de sus costados la famosa tribuna de las Cariátides, que cargan sobre su cabeza el pesado entablamento jónico sin friso, haciendo las veces de las columnas. Si bien se trata de un elemento arquitectónico por su función, la poderosa figura femenina de estas mujeres de Caria se debe a la mano de un escultor, siendo para unos Calímaco su autor, mientras que otros ven el estilo de Alcamenes. Pero la obra más importante de toda la Acrópolis fue y es el templo dedicado a la diosa Atenea Parcenos, de donde deriva el nombre de Partenón. Sus arquitectos fueron Ictinos y el mencionado Calícrates, que hicieron aquí, con el concurso del escultor Fidias, una obra absolutamente extraordinaria, superando en tamaño, proporciones y originalidad a cuanto se había hecho hasta entonces en todo el mundo griego. Se trata de un templo períptero, con columnas en sus 4 frentes, octástilo, por tener en sus fachadas principales 8 columnas, y de un refinadísimo orden dórico, el orden griego por excelencia. Sus dimensiones y proporciones están cuidadas, incorporando correcciones ópticas a fin de evitar monotonía y distorsiones visuales. Así, por ejemplo, todas las líneas teóricamente horizontales están curvadas en arco, y los ejes de las columnas no son rigurosamente verticales, sino que están desplomados hacia el interior. La distribución interior constaba de una pronaos, una cella o naos y el opistódomos, siendo la cella el espacio más amplio que, dividido en 3 naves, guardaba la estatua de oro y marfil de Atenea, hecha por Fidias. A este escultor y su taller se deben también los 2 frontones, las 92 metopas entre los triglifos del friso exterior y el extraordinario relieve alrededor de la cella,
con la procesión de las Panateneas. Toda la obra está hecha en mármol del Pentélico y su construcción duró 9 años, dándose por terminada en la fiesta de las Panateneas del año 438, a falta tan solo de algunos de sus relieves, cuya culminación definitiva se retrasaría todavía algún tiempo. Las colonias griegas de las costas del Mediterráneo occidental contribuyeron a difundir el arte helénico llegando hasta el Levante español, donde fundaron ciudades como Ampurias, si bien el núcleo colonial más importante se encuentra en el sur de la península italiana y Sicilia, donde se formó la poderosa y rica Magna Grecia. Los templos dóricos de Paestum, Selinunte o Agrigento, en tierras italianas, no tuvieron rival por su tamaño, ni siquiera en la propia Grecia, a excepción del Partenón. Mientras que los griegos ocupaban el mediodía de Italia, otro pueblo, el etrusco, fue extendiéndose por la península hasta que la alianza de griegos y romanos puso fin a su expansión. Su arquitectura la conocemos a través de lo que Vitruvio recoge en su tratado, así como por los restos arqueológicos y la serie de tumbas que, como las de Cerveteri, reproducen el interior de la vivienda privada. Si bien es cierto que Roma bebió en las fuentes de las arquitecturas griega y etrusca, no lo es menos que siempre mostró una fuerte originalidad, desbordando ampliamente el marco de sus antecedentes. En efecto, la arquitectura romana, desde la República hasta el final del Imperio, tuvo siempre un marcado sentido funcional y práctico frente al carácter religioso que domina la arquitectura griega y etrusca. Así, además del templo, donde se hace más patente su deuda respecto a los modelos griegos y etruscos, los arquitectos romanos, siguiendo la divisa recogida por Vitruvio en sus 10 libros de arquitectura, dedicados al emperador Augusto, buscaron por encima de todo la venustas, firmitas y utilitas, es decir, la belleza, la solidez y la utilidad social de sus edificios. Por eso dedicaron tanta atención a la casa, a los edificios civiles, como las basílicas, termas, teatros y anfiteatros, a las obras públicas como calzadas, puentes, pantanos y acueductos, además de una amplia arquitectura conmemorativa que tiene en los arcos de triunfo la imagen más conocida. La propia ciudad estuvo sometida a un plano de racionalidad geométrica presidido por el foro, que actuaba a modo de plaza mayor, reuniendo en su entorno al templo, la basílica y el mercado, y dejando amplias y regulares manzanas para las casas que se desarrollaron en torno al atrio y un peristilo a la griega con sus jardines. Distinto fue el caso de la ciudad de Roma, que creció de un modo desordenado y a la par monumental, mientras que todas sus colonias, repartidas por el imperio, guardaban un ejemplar orden urbano. Una de sus 7 colinas, la del Palatino, albergó los palacios imperiales, teniendo a sus pies el Circo Máximo y a la espalda el Coliseo, construido sobre el lago artificial ideado por Nerón para su Domus Aurea. Las monumentales ruinas de los edificios termales, los foros imperiales, la Basílica de Magencio y otras tantas construcciones portentosas, hoy caídas, siguen produciendo estupor y admiración hacia lo que llegó a ser esta ciudad. De toda la arquitectura monumental de Roma, perteneciente a la época del Imperio, solo nos ha llegado un edificio completo,
a pesar de la dificultad de conocer su origen cierto y de su posterior conversión en iglesia cristiana. El Panteón. La obra fue comenzada por Agripa en el tercer año de su consulado, como dice la inscripción de su fachada, pero la obra, tal y como la conocemos hoy, especialmente el gran cuerpo cilíndrico, bajo una bóveda hemiesférica, data de la época de Adriano. El emperador filósofo debió de utilizar para esta obra los servicios de su arquitecto Apolodoro de Damasco y se levantaría entre los años 115 y 127. Detrás de la fachada columnaria, que recuerda la de un templo adintelado griego, con un frontón triangular que teóricamente debía corresponder a una cubierta a dos aguas, lo que realmente aparece es un cuerpo cilíndrico, autónomo, de un diámetro de unos 43 metros, que es la misma medida que alcanza la altura de su bóveda. Esta, en su interior, deja visibles los casetones decrecientes que se abren entre las líneas de meridianos y paralelos, hasta dejar en lo alto un óculo abierto, siendo este el único hueco que se abre al exterior para dejar pasar la luz del sol. En este punto debe recordarse la posible significación del Panteón como una representación del universo, donde la bóveda construida sería una representación de la bóveda celeste, a la que se sumarían otra serie de significados posibles que hacen aumentar más, si cabe, el interés del Panteón de Roma. Nunca, como hasta entonces, la técnica constructiva a base de ladrillo y hormigón había permitido cubrir un espacio tan amplio, 1.520 metros cuadrados, sin apoyos intermedios, resultando su interior de una diafanidad que conmueve y sobrecoge. Hay en él algo de inmortal por encima de la contingencia humana, y por eso recibió los restos de hombres que, como los de Rafael, no tenían cabida en otro lugar, sumando a la inmortalidad del edificio la fama imperecedera del artista. La escultura clásica, en sus dos episodios, griego y romano, anticipó el futuro de la escultura occidental al fijar sus conceptos básicos. Si bien es cierto que Grecia fue la gran creadora, se debe a Roma el interés, asimilación y copia de las grandes obras griegas, pasando al mármol originales en bronce que hoy, salvo excepciones, como el auriga de Delfos, se han perdido. Por ello resulta indisociable el estudio de la escultura griega y romana, ya que el conocimiento de la primera tiene lugar a través de versiones romanas cuyo grado de fidelidad respecto a los modelos desconocemos. Dentro del arte griego, la escultura es, de las tres artes mayores, la que mejor permite seguir su proceso evolutivo, pues partiendo de un largo período conocido como arcaico, la escultura puso especial empeño en la búsqueda de un arte normativo y canónico a través de las figuras masculina y femenina, llámense kuroi, atletas o dioses. El hecho es que la escultura griega emprendió la senda de la estética idealista frente al mundo real, creando una segunda naturaleza en la que el escultor aspiraba a fijar un ideal de belleza basado en el principio de la simetría, que para los griegos era la relación de las partes entre sí y la de éstas con el todo. En la primera Eneada, del neoplatónico Plotino, se resume bien lo que entendía la cultura clásica como bello. Es voz común que la belleza visible es fruto de la mutua simetría de las partes entre sí y en relación al todo, unida a la vistosidad de los colores, de manera que en este caso, y universalmente en todos los casos, ser bello es ser simétrico y proporcionado. Este principio alcanzó su mejor expresión en el siglo V a.C., en la etapa que se conoce como clásica por excelencia. Son los años de Mirón, Fidias y Policleto.
En la centuria siguiente se produjo una relajación del canon clásico, experimentando nuevas relaciones de proporciones e ideas que pueden entenderse como un manierismo, que por último desembocaría en la etapa final del arte griego conocida como helenística, y que no es sino el final brillante y barroco del arte griego. Es decir, arcaísmo, clasicismo, manierismo y barroco, como profético anticipo del discurrir formal del futuro arte europeo y como señal evidente de la originalidad e independencia del arte griego con respecto a todos los procesos artísticos conocidos hasta entonces. Dos de las más conocidas esculturas arcaicas se encuentran actualmente en el Museo del Louvre: la Dama de Auxerre, del siglo VII, y probablemente procedente de un taller cretense, y la llamada Era de Samos, del siglo VI y de escuela jónica. Ambas muestran una rigidez y falta de movimiento absolutas, llevando los brazos pegados al cuerpo y recordando las esculturas más antiguas que se hacían en madera y se veneraban en los templos, los xoana. Entre las figuras más repetidas de este periodo se encuentran los kuroi, o muchachos desnudos, que inicialmente se difundieron por las islas del mar Egeo, igualmente hieráticos, frontales y con rasgos que hablan de la influencia egipcia en este despertar de la escultura griega, como lo evidencian Cleobis y Bitón, dos piezas excelentes del Museo de Delfos. Pero el deseo de superar modelos y esquemas prestados y la búsqueda de un ideal de belleza hizo evolucionar con rapidez a estos kuroi que ya en el siglo VI anticipan la serenidad y equilibrio del clasicismo. Los kuroi tuvieron su réplica femenina en las llamadas korai, que son unas figuras votivas que repiten el mismo planteamiento formal, llevando el vestido jónico, es decir, el chitón y el himatión cruzados sobre el pecho y con una ofrenda en la mano que normalmente les falta por despegarse del resto del cuerpo. Sus rostros son inconfundibles por la expresiva sonrisa arcaica que se observa en otras muchas esculturas de este período. El paso del arcaísmo al clasicismo fue relativamente breve, y ya en la primera mitad del siglo V se observan novedades como el mejor estudio de la anatomía y la tendencia a proporciones más elegantes, si bien aún subsiste cierto embaramiento que resta naturalidad a las esculturas, como le sucede al efebo de Critios. Si se compara este con el Doríforo de Policleto, cabe apreciar el profundo cambio experimentado en unos pocos decenios. En el Doríforo, conocido también como el Canon, por ser el modelo en el que el autor compendiaba las medidas óptimas e ideales del clasicismo, Policleto no solo fijó minuciosamente la relación proporcional de cada una de las partes del cuerpo, cuya altura total era la de 7 cabezas, sino que imprimió un leve movimiento a esta figura en marcha que llevaba sobre el hombro una lanza, de ahí su nombre, Doríforo. Otro tanto hizo en su diadúmeno, captado en el momento de ceñirse la cinta de vencedor sobre la frente, donde se hace igualmente patente la fuerte articulación de su anatomía. Ahora bien, el movimiento, incluso el que exige el violento esfuerzo de un atleta, como el discóbolo de Mirón, no llega nunca a descomponer la estructura muscular, que se mantiene plana, ni el rostro, que no expresa la energía precisa para lanzar el disco. Es ciertamente un cuerpo en tensión, pero no descompensado. No acusa el esfuerzo, resulta ingrávido, potente sí, pero en un equilibrio absolutamente controlado por el escultor, que busca plasmar su ideal de belleza en un paradójico movimiento en reposo. Contemporáneo de Policleto y Mirón, y activo en la segunda mitad del siglo V a.C., fue el gran escultor Fidias, uno de los nombres de mayor peso en la historia universal del arte
y a quien Plutarco atribuye la supervisión de la nueva Acrópolis de Atenas por encargo expreso de Pericles. Su obra nos es conocida a través de descripciones antiguas y de copias romanas, habiendo alcanzado especial fama su Atenea Parcenos, cuya belleza, según Quintiliano, había añadido algo a la religión tradicional. Pero el conjunto que mejor permite hoy captar el arte insondable de Fidias es el que se concibió para vestir la arquitectura del Partenón en sus frontones, metopas y gran friso interior, si bien por desgracia apenas queda nada in situ, debiendo buscar sus fragmentarias piezas en distintos museos de Europa. En los frontones, según atestigua Pausanias, se narraba el nacimiento de Atenea y la disputa de Atenea con Poseidón por el dominio de la tierra, cuyas figuras son exentas y en las que cabe contemplar aquella técnica llamada de los paños mojados, que Fidias utilizó prodigiosamente para hacer ver bajo las ropas las formas llenas del cuerpo femenino. Por otra parte, los altorrelieves de las 92 metopas del friso dórico representaban en cuidadísimas composiciones cerradas distintos pasajes de la gigantomaquia, amazonomaquia, guerra de Troya y de la lucha entre centauros y lapitas, cuyo argumento común enlazaba con la reciente lucha mantenida por el pueblo ateniense contra los persas. En Atenas, las fiestas anuales de las Panateneas tenían cada 4 años una especial solemnidad. Era la Gran Panatenea, siendo este el argumento que Fidias desarrolló en bajorrelieve en el friso exterior de la cella del Partenón, una de las obras cumbre de toda la historia de la escultura. Con un sentido narrativo y continuo, Fidias y su taller hicieron un alarde de las posibilidades compositivas y técnicas del relieve, haciendo desfilar una procesión religioso-cívica compuesta por grupos de hombres, mujeres, muchachos y jinetes que con un paso medido en términos musicales formaban el cortejo que acompañaba al velo tejido para Atenea, protectora de la ciudad. El deseo de superación y búsqueda del arte griego se pone de manifiesto en los continuos cambios que se observan con el paso de los años, de tal modo que el propio arte de Fidias se vio pronto rebasado por las propuestas de escultores más jóvenes como Praxiteles, Scopas y Lisipo. Estos buscaron un canon más esbelto para la figura humana, mayor movimiento en la composición, al tiempo que abordaron el desnudo femenino, como deja ver la serie de variantes que conoció la diosa Venus, tantas veces copiadas en los talleres romanos, siendo este uno de los temas recurrentes del período helenístico, al que con el interés por lo anecdótico propio de este momento, no dudaron los escultores añadir otras figuras formando curiosos grupos. La Venus más famosa de este último período helenístico, y de autor desconocido, es la Venus de Milo, en el Museo del Louvre, paradigma de belleza de todos los tiempos, a pesar de la mutilación de sus brazos. Pero la escultura helenística, cuya duración en el tiempo se fija entre la muerte de Alejandro Magno y la conversión de Grecia en provincia de la República Romana en tiempos del Principado de Augusto, tuvo otras muchas facetas ligadas a distintas escuelas, destacando la de Rodas con la victoria de Samotracia, donde es evidente la herencia de Fidias y la mencionada técnica de paños mojados que dejan ver el atractivo cuerpo de la Victoria alada, si bien con una energía y dramatismo que no interesaron al gran escultor ateniense. Otra de las obras más conocidas de esta escuela de Rodas es el magnífico grupo de Laoconte, cuyo original en bronce conocemos a través de la copia romana hallada en 1506. La escultura se atribuye, según Plinio, a 3 artistas, a Gesandro, Atenodoro y Polidoro,
quienes recogieron no solo el dolor físico de Laoconte, sino el sufrimiento interior al ver morir a sus hijos por culpa suya, al ser castigado por Apolo. El grupo original debe ser de finales del siglo III o principios del siglo II antes de nuestra era. Fue una de las obras más representativas y barrocas de la escultura griega por su realismo dramático. La fuerza, el movimiento violento, la expresión dramática y la descripción realista de cuerpos y objetos caracterizaron buena parte de la escultura helenística, siendo la escuela de Pérgamo la que encarna igualmente esta tendencia en los relieves del altar de Zeus, hoy en un museo de Berlín, donde se cuenta la terrible lucha entre los dioses y los gigantes. Qué lejos quedan las planas musculaturas de Policleto y Mirón, pero sin ellos hubiera sido imposible llegar hasta aquí. En un paulatino acercamiento a la realidad, apareció también el retrato que en Atenas tuvo como representante a Polieuctos, autor del retrato de Demóstenes, cuya cabeza pone de manifiesto que el escultor, además del parecido físico, buscó sobre todo el retrato moral de aquel gran orador y político ateniense. La influencia de la escultura griega fue grande en toda el área mediterránea, siendo los propios etruscos especialmente sensibles a su arte, que con un cierto retraso repite desde las fórmulas propias del arcaísmo, con su sonrisa y pliegues geométricos de las ropas, hasta los desenfadados modelos alejandrinos. Desde el punto de vista técnico, la mayor diferencia estriba en que los etruscos trabajaron con especial habilidad el barro cocido, con el que hicieron obras prodigiosas, sin que por ello desconocieran la técnica de la fundición del bronce en hueco, con la que se hicieron extraordinarios animales, como la conocida quimera de Arezzo, o figuras de una gran naturalidad como el arringatore, vestido con una toga, y cuyo realismo adelanta una de las constantes del arte romano. El capítulo de la escultura romana es en general absolutamente deudor de Grecia, al tiempo que ésta le debe el haber perpetuado sus obras en mármol, utilizando muchas veces a artistas griegos. Sin embargo, cabe subrayar el mayor interés que Roma tuvo sobre Grecia por el retrato, tanto en el ámbito privado como público. Los retratos de la época republicana ofrecen un verismo sorprendente que enlaza con el realismo de las imagenes maiorum, esto es, las imágenes de los antepasados, a las que se les rendía culto familiar en el tablinum de la casa, cuyos rostros, mostrando el rigor mortis, recuerdan a las mascarillas funerarias en cera que encargaban los familiares del difunto. Bajo el Imperio, se inició un giro hacia el retrato idealizado, de suave modelado, del que son buenos ejemplos los retratos del emperador Augusto, al que se rindió culto público como Pontifex Maximus, al igual que a todos sus sucesores, de tal manera que el retrato imperial se convirtió en la espina dorsal de la escultura romana. A través de sus rostros y de los de sus mujeres se ve cambiar la moda en el peinado de estas o en las barbas de aquellos, conociendo momentos de aproximación o lejanía respecto a una concepción real o idealista del retrato oficial que, como propaganda política, se extendió por todo el imperio. En relación con el relieve, la escultura romana alcanzó su más alta cota con los relieves que visten exteriormente el Ara Pacis, obra singular de los años de Augusto, y sin duda influida por el arte griego de Fidias, y muy concretamente por la procesión de las Panateneas del Partenón, en la serie de sacerdotes y hombres togados que desfilan hacia el altar de la paz. Por otra parte, la columna trajana ofrece una solución original
al desarrollar en espiral, con un sentido narrativo e histórico, las campañas militares de Trajano en las fronteras del imperio, dejándonos muchos datos del mayor interés por la minuciosidad descriptiva de todas sus escenas. Absolutamente nuevo y sin antecedentes en la escultura griega, resultan ser los relieves funerarios sobre los frentes de los sarcófagos, entre los que siempre se admirará el llamado sarcófago Ludovisi, que cuenta con gran realismo, en una imagen de claro espíritu barroco, una batalla bajo la dirección de un general romano, que es el difunto, frente a los bárbaros de la frontera con Germania. Este tipo de sarcófagos servirá de pauta a los primeros sarcófagos monumentales cristianos que, como en otros muchos aspectos del arte paleocristiano en general, tendrán en Roma su obligado punto de partida. La pintura griega tiene también lejanos antecedentes en la cultura cretense, donde la decoración mural nos ha permitido conocer movidas escenas de tauromaquia y la forzada representación de la figura humana que evidencia influjo egipcio, además de las conclusiones que cabe extraer de la decoración pintada en las distintas piezas cerámicas halladas en las excavaciones, como la conocida crátera micénica de los guerreros del siglo XIII a.C. Es precisamente el mundo de los llamados vasos griegos el que permitirá conocer lo que fue la antigua pintura griega, pues perdidas las obras maestras de los grandes pintores como Polignoto o Zeuxis, tan celebrados en su día por los autores clásicos, hemos de contentarnos con descubrir su reflejo en la cerámica pintada, donde alfareros y pintores crearon un capítulo propio de extraordinaria belleza dentro del arte griego, tanto por la forma de las piezas como por las escenas pintadas. Así, partiendo del periodo geométrico y orientalizante, con figuras muy esquemáticas, las superficies de los vasos griegos se convirtieron en campo apropiado para la representación de todo tipo de escenas, mitológicas, de costumbres, deportivas, eróticas, etc., que estilísticamente siguieron el curso general del arte griego a través del arcaísmo, clasicismo y período helenístico. Sus figuras son unas veces rojas sobre fondo negro y otras, al contrario, figuras negras sobre fondo rojo, salvo la excepción de los lequitoi, funerarios, que se pusieron de moda en la Atenas de Pericles, donde las figuras aparecen sobre un fondo blanco, generalmente en torno al difunto, que aparece siempre vivo. En todos los casos, predomina siempre el dibujo sobre el modelado, las formas planas y recortadas, sin matices de luz ni color, y una gran sobriedad cromática que son los elementos comunes a la pintura mayor, al menos hasta el siglo V a.C., observándose después el creciente influjo de los modelos escultóricos en el mayor movimiento de las figuras y en la naturalidad de sus actitudes. A partir de entonces, la cerámica siguió decorándose sobre estos viejos esquemas, al margen de la gran revolución que introdujo uno de los pintores más famosos de todos los tiempos, Apeles, un verdadero mito dentro de la historia de la pintura,
retratista de Alejandro Magno, pero de quien, sin embargo, no nos ha llegado obra alguna. Sabemos que utilizó la cera y que empleó 4 colores que matizaba con el claroscuro. Desde aquel momento, la gran pintura mural tomó derroteros nuevos y, a falta de una obra original griega, nos quedan las copias romanas, que fijaron para siempre en mosaico las grandes composiciones hoy perdidas. Ninguna obra tan espectacular como la batalla de Iso, en definitiva un cuadro de historia que narra el enfrentamiento entre Alejandro y Darío III. La copia en mosaico fue encargada en el siglo II a.C. por el propietario de la Casa del Fauno en Pompeya, a quien le interesó tener una réplica de un famoso original griego del siglo IV, muy probablemente contemporáneo de Apeles, atribuyéndose su autoría a Filoxenos de Eretria. La imagen es muy elocuente acerca de la composición, escorzos, movimiento y dramatismo que, preludiando el arte helenístico, deja muy atrás al clasicismo de los años de Pericles. La misma ciudad romana de Pompeya ha conservado entre sus pinturas murales copias de originales griegos, como la magnífica escena de la liberación de Andrómeda por Perseo, pintada en el siglo I en la casa de los Dioscuros, pero cuyo original se debe al pintor griego Nikias y data de la segunda mitad del siglo IV a.C. La proporción del atlético cuerpo de Perseo se ajusta al canon fijado por entonces por el escultor Praxiteles, para quien la altura ideal del cuerpo humano era de 8 cabezas, es decir, una figura más esbelta que la creada por Policleto años atrás. Sin embargo, antes de comentar estas copias y otras obras romanas originales, es necesario recordar la existencia del nada desdeñable capítulo de la pintura etrusca, aunque ceñida siempre a su carácter funerario. Se trata de amplios conjuntos murales pintados al fresco que dan luz y color al interior de los enterramientos excavados en la roca, siendo especialmente notable el conjunto de tumbas de Tarquinia, la ciudad más antigua de Etruria. Paradójicamente, en estas pinturas todo es vitalidad, aunque se trate de banquetes y danzas funerarias, de tal manera que entre el movimiento de las figuras y la alegría del color, asistimos a escenas muy expresivas de la vida etrusca que entre los siglos V y IV a.C. conoció su edad de oro pictórica. La ciudad de Pompeya, que quedó bajo las cenizas del Vesubio en el año 79, ha conservado milagrosamente gran parte de las pinturas murales del interior de sus ricas mansiones, pudiendo estudiarse allí los diferentes estilos que Vitruvio recoge en su Tratado de Arquitectura, ya que su representación tiene un fuerte componente arquitectónico, perspectivo y teatral que no parece tener antecedentes en el mundo griego. Sobre estos muros se hicieron también copias libres de célebres composiciones griegas, como las Bodas Aldobrandinas, referidas a las de Alejandro con Roxana, obra del pintor griego Aetion, o el Sacrificio de Ifigenia, cuyo original se atribuye a Timantes y se pintó para la llamada Casa del Poeta Trágico de Pompeya. No obstante, en esta ciudad, el conjunto más sorprendente y original es el de la Villa de los Misterios, una de las cimas del arte clásico por la serena belleza de su composición y el movimiento de sus figuras,
destacando la gracia, cadencia y ritmo con los que bailan algunas de las protagonistas de estos misterios dionisíacos. Además de lo señalado, la pintura romana abordó todos los géneros pictóricos posibles, desde el paisaje hasta el bodegón, pero tuvo especial relevancia, al igual que había ocurrido en el campo de la escultura, el retrato. En este campo también fue Pompeya la que nos legó los mejores ejemplos conocidos, como el de la pareja formada por el panadero Paquio Próculo y su esposa, en una estudiada pose que coincide con la de otros retratos contemporáneos. Su realismo y silenciosa mirada, acusadamente abierta y frontal, vinculan estos retratos con los de carácter funerario que tanta fama dieron a los talleres de El Fayum, en Egipto. Sin embargo, se perciben en los de Pompeya una melancolía, un pathos muy característico, que se diría de ascendencia griega, según se ve en la mirada dulce de la llamada poetisa de Pompeya, que repite el consabido gesto de llevarse el cálamo hacia los labios, mientras que sostiene en la mano izquierda las tablillas en las que apunta sus anotaciones. El retrato no solo se pintó al fresco sobre el muro y a la cera o en cáustica sobre tabla, sino que encontró en el mosaico una técnica aún más sólida para perpetuar la mirada eterna de estos rostros. Finalmente, cabe añadir que el mosaico participa de la misma visión pictórica, especialmente el llamado opus vermiculatum, que permitía, frente al carácter geométrico del opus tessellatum, la sinuosidad, perfiles, modelado y cromatismo de las figuras con análogos matices a los que podía emplear el pintor con los pinceles en la mano. Así, no solo se copiaron en mosaico obras pictóricas conocidas, sino que se creó un mundo formal en el que se representó la vida diaria, se escenificaron los grandes mitos, se captó el mundo del teatro, la afición a la caza, etc., no dejando asunto grande o pequeño sin tratar, al tiempo que ejecutó un sinnúmero de temas simplemente decorativos que muchas veces constituían el motivo o emblema central de un mosaico geométrico. En el campo de la escultura, la llamada talla directa tiene frente al modelado una especial consideración reconocida por los propios maestros del gremio. Ello se debe al modo de trabajar directamente sobre la piedra, venciendo las dificultades de su estructura física con unos sencillos útiles que no han variado a lo largo de la historia. Es decir, con la amplia familia de cinceles, punteros y gradinas que en manos fuertes y seguras son golpeados con una maza cuyo manejo requiere tanta fuerza como contención, tanta delicadeza como habilidad para coronar con éxito su obra. En esta serie de grabados del siglo XVIII, pertenecientes a la Enciclopedia de Diderot y d'Alembert, se recogen los diferentes modos de abordar una escultura, fijando la imagen de lo que ésta tiene de oficio. En efecto, arte y oficio van de la mano, y el conocer los distintos procedimientos de éste permite el mejor entendimiento de aquel. Arte
y oficio. En definitiva, se visualizan aquí los distintos pasos vividos históricamente en los talleres de escultura, donde maestros, oficiales y aprendices se comunicaron sus conocimientos, los secretos del oficio, puesto que el talento es solo patrimonio personal que no cabe sino imitar. En este taller hemos sorprendido a dos oficiales que tienen muy diversa tarea, pues mientras uno prepara el caballete para hacer un boceto, otro está terminando el ornato de uno de los soportes de una mesa de piedra siguiendo un modelo romano. Al acercarnos a su trabajo podemos comprobar que ya ha rebajado el fondo, del que se destacan los elementos en relieve, que ahora se dispone a afinar con una gubia de boca curva, para luego repasar el tallo con una escofina, produciendo un polvillo que elimina soplando una y otra vez. La ejecución del relieve exige el uso constante del lápiz, pues no en vano la escultura es una de las artes del diseño, como ya dijera Vasari. En efecto, sin dibujo no hay escultura, y el dibujo representa la guía firme del artista durante su trabajo. Pero el dibujo también está en el comienzo de la obra, pues la plasmación de la idea, la representación de la forma imaginada, requiere una primera visualización para fijarla, para hacerla bajar del mundo de la imaginación al mundo de las formas y someterla aquí a los cambios y retoques que considera convenientes el artista. Esto es lo que hace el experimentado oficial, que es sobrino del maestro del taller y cuyo grado pronto alcanzará, dada su pericia y talento. Está haciendo unos croquis previos, tanteando la composición y detalles de los jinetes y caballos que se propone plasmar en relieve y apurando el dibujo hasta extremos de gran belleza que el espectador nunca conocerá. Es decir, detrás del gran escultor se esconde siempre un excelente dibujante. El paso siguiente consiste en llevar a la piedra el dibujo de los jinetes para darle el tamaño definitivo que va a tener el relieve. Estamos en una fase en la que el escultor solo vive por y para aquel fragmento inerte del que se hace amigo y cómplice, señalando las líneas generales de la composición, insistiendo en los bordes y midiendo con anticipación los distintos planos de que constará el relieve una vez acabado. Repentinamente el silencio del taller se rompe con el golpeteo de las herramientas, pues con la decisión propia de quien domina el oficio, comienza a rebajar con un cincel el perfil de las figuras, a fin de reservarlas y eliminar los campos de su entorno para que aquellas queden en relieve. Es entonces cuando coge el escafilador y gana una determinada profundidad bajo el plano de mayor saliente. Vuelve a repetir el proceso por otras zonas para llevar la obra con orden y cuando no cabe la gran boca del escafilador, elige un puntero fino para abrirse camino entre las cabezas de los jinetes. Pero como estos no se encuentran en el mismo plano, el escultor comienza a rebajar la figura que queda en segundo término, pudiendo percibirse bien al final de esta fase los tres planos distintos de que consta el relieve. Esto es, el fondo general, el jinete del segundo plano y el que lo oculta parcialmente desde una primera posición. Entretanto, su compañero, que tiene encomendadas tareas de tipo ornamental, está trabajando un capitel o ménsula con hojas que recuerda a los prototipos góticos. Cambiando la gubia por la media caña y esta por el cincel o la gradina según requiera la fase de trabajo en que se encuentre, no deja de utilizar el lápiz, como ya hiciera anteriormente, para marcar en la piedra los perfiles y aristas de las hojas, a fin de no perder la referencia básica del modelo que también ha dibujado con anterioridad. De este modo se labraron los innumerables capiteles que en todo tiempo han servido de punto de arranque a arcos y bóvedas, pues se trata en este caso de un capitel ménsula en ángulo que irá embebido en el muro de un claustro, por lo que sus lados están cortados a escuadra
para poderlo aparejar con los sillares inmediatos, mientras que las caras posteriores tan solo están desbastadas. La vinculación del relieve, y muy especialmente del relieve monumental con la arquitectura, ha sido siempre muy estrecha, siendo incluso sus útiles prácticamente los mismos que secularmente han utilizado los canteros. Por ello, el conocimiento de la piedra, de su dureza y posibilidades de acabado, del tipo de corte del bloque, de la mano buena y de su ley, le es familiar al escultor que, como se cuenta de Miguel Ángel, siente ya el pálpito de su próxima obra ante el sólido capaz sobre el que ha de trabajar. Sobre piedra caliza, mármoles y areniscas, sin excluir ahora otros tipos de piedra natural, se han hecho obras prodigiosas dentro del ámbito del relieve. La historia del arte ha contemplado obras maestras no solo en la Edad Media con relieves como los románicos de Silos, sino que la antigüedad nos ha dejado una insuperable lección plástica de un refinamiento difícil de alcanzar, como puede ser el relieve asirio o egipcio. Dioses, héroes y animales han nutrido secularmente la imaginación del artista, que tomó del natural sus apuntes para captar la vida y la muerte del ser vivo. Naturaleza y vida es el reto que el escultor se propone vencer, pues a diferencia de los relieves decorativos, cuya belleza se limita a la correcta ejecución de sus temas ornamentales, en este grupo de jinetes debe haber acción, movimiento, expresión, y ello no cabe posponerlo por más tiempo. De ahí que el escultor se identifique cada vez más con su trabajo, tallando la piedra con orden, sí, pero también con energía vivificadora, sacándole todo el partido posible a sus herramientas, que obedecen como si fueran prolongación de las propias manos. Ha llegado el momento de comenzar el modelado interior de las figuras. De aquí que el cambio de herramientas sea continuo: el cincel para cortar, la escofina para afinar las superficies, la gubia para abrir largas cuencas, la gradina, con su inconfundible huella estriada, para morder esta piedra caliza de compacta estructura, y por encima de todo el lápiz, siempre el lápiz, para repasar y fijar las formas. De este modo la línea se vuelve volumen y el antiguo dibujo plano va cobrando un valor tridimensional. Es probable que el profano no vea más que las manos ágiles del escultor moviendo sus herramientas, pero se debe llamar la atención sobre el modo en que, por ejemplo, se hace resaltar sobre el vientre del caballo músculos y venas, por el procedimiento ya comentado de reservar y rebajar su contorno. Es este uno de los muchos matices del trabajo que en ocasiones obedecen a recetas de taller para conseguir determinados efectos que contribuyen precisamente a insuflar vida a la obra. Aunque se ha visto apurar algunos detalles, lo aconsejable es llevar el tajo por igual para dominar los distintos planos. Por esta razón, el escultor coge de nuevo la poderosa gradina para morder toda una zona de la que surgirá la cabeza y brazo del primer jinete, remedando la actitud de algunas de las figuras que aparecen en el célebre friso de las Panateneas. La obra se hace cada vez más delicada, de tal forma que un error puede resultar ya fatal porque no hay materia sobre la cual rectificar. Gubias, cinceles y escofinas producen mucho polvo que el escultor sopla en un gesto que tiene mucho de genesiaco, pues parece insuflar vida al relieve. La posición de la herramienta, perpendicular al plano del fondo o en paralelo, permite efectos distintos, siendo uno de los más importantes el rebaje posterior de las formas en su encuentro con otro plano, de tal manera que proyecten sombra sobre el fondo. No se puede olvidar que la obra terminada y que no posee luz propia debe contar con la que recibe de un modo natural. Por eso decía con razón el gran escultor Rodin: «Dadme una bella forma y os daré una bella sombra».
Es aquí donde empiezan los efectos pictóricos del relieve, con sus matices de luz y sombra, con su escala de grises, que hacen de esta manifestación artística una de las más complejas y refinadas de toda la historia del arte. Bienvenidos a Ars Magna, un viaje por la historia del arte en 10 capítulos. A través de sus contenidos podrán recorrer la evolución de las diferentes disciplinas artísticas, conocer el arte producido en los 5 continentes y descubrir las técnicas empleadas por pintores, escultores, artesanos y constructores. Disponen de 2 opciones de navegación: el acceso lineal, que permite visualizar los contenidos de cada disco sin interrupción alguna, y el modo interactivo, que posibilita la selección de secuencias audiovisuales en el orden apetecido. Sumando a distancia les permitirá recorrer y seleccionar las opciones dispuestas en los distintos menús. Interrumpir la secuencia elegida para acceder al menú o exposición audiovisual siguiente. Cambiar el idioma de consulta sin interrumpir la secuencia en curso. Change the language sense interrompre la seqüència en curs. Y manejar su lector DVD como cualquier aparato de vídeo doméstico. Les deseamos un grato viaje.